Muy buenos días, bienvenido a su espacio especial Síntesis de la Historia. Hemos venido desarrollando una serie de programas, cómo se ha comportado la evolución del proceso histórico-político venezolano a partir de la creación de la Capitanía General de Venezuela. En el segundo programa hablamos y analizamos y estudiamos todo lo relativo a la Guerra Civil de la Independencia, la proclamación de la independencia, la creación de la Gran Colombia y la oligarquía conservadora que comienza en 1827 con la presencia del general José Antonio Páez, el gran caudillo llanero, designado por el libertador presidente de Colombia, jefe supremo civil y militar de Venezuela, en su venida a Caracas entre enero y junio de 1827. El final de este proceso, que concluye con la rendición del presidente Páez en su tercer gobierno, que se denominó la dictadura, entre 1862 y 1863, concluye con el Tratado de Coche y con ello la victoria de la Guerra Federal. Comienza el proceso de reorganización del Estado, la promulgación de la Constitución de 1864, la designación por la Asamblea Constituyente de Juan Crisóstomo Falcón como presidente de Venezuela, en un gobierno que resultó que no era lo que esperaba el país ante las propuestas de los grandes cambios que se avecinaban con este nuevo esquema político de la guerra federal. Culminó con que el presidente José Tadeo Monagas en Barcelona, el 5 de marzo de 1868, se levanta en armas y derroca el gobierno del presidente Juan Crisóstomo Falcón, un gobierno anárquico que no dio respuesta a lo más importante, que era la pacificación de Venezuela, una anarquía total en el país, levantamientos de grupos guerrilleros, caudillos haciendo de las suyas en las distintas regiones de Venezuela. Estalla la guerra nueva en un país donde en el siglo XIX hubo 16 revoluciones y 46 alzamientos militares. País dominado por un caudillismo herencia de la Guerra Civil de la Independencia. De tal manera que en 1870, con el triunfo de la revolución del 7 de abril, acaudillada por Guzmán Blanco, quien invade Venezuela desde el exterior, se instala el nuevo escenario político de Venezuela por los próximos 30 años. El dominio hegemónico de la oligarquía liberal. Se inicia el primer periodo de gobierno del presidente Guzmán Blanco, que se llamó el Sexenio. Allí se ocurre una serie de eventos importantes y de cambios históricos, y pudiéramos decir que con este primer gobierno del general Guzmán Blanco, el Sexenio, se rompe el esquema jurídico-político que todavía se arrastraba desde la época colonial. Se crean nuevas instituciones. El general Guzmán Blanco, con un equipo de juristas encabezados por Diego Bautista Urbaneja y Antonio Locadio Guzmán, en su condición de presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, se abocan a modernizar la estructura jurídico-política de Venezuela. Se crea el signo monetario, se solicitan préstamos al exterior a los bancos alemanes e ingleses y se empieza una actividad de modernización de la capital de la República. Se construye una serie de edificaciones importantes para la funcionalidad de los poderes públicos, se construye el Capitolio Federal y obras que hasta la fecha no se habían acometido para modernizar la ciudad. Guzmán Blanco, con una visión francesada, transforma Caracas en una ciudad para la época bastante avanzada arquitectónicamente. Reconstruye el Panteón Nacional, construye el Calvario, el Acueducto de Caracas, el ferrocarril Caracas-La Guaira,
construye la Plaza Bolívar y de tal manera hace un gobierno progresista que cambió de alguna manera la fisonomía miserable del país y de la capital de la República. Viene una segunda elección, modifica la estructura constitucional, ahora el presidente de la República es electo por el Consejo Federal de Gobierno. Y se hace reelegir de nuevo para el periodo que se llamó el quinquenio. En estos próximos 5 años continúa la labor de modernización de algunas ciudades de Venezuela ese periodo termina en 1877. En 1877 a conseja de Diego Bautista Orneja, el presidente Antonio Guzmán Blanco apoya y lleva a la presidencia de la República a un general, hijo de uno de los próceres de independencia, Francisco Linares Alcántara. Este gobierno de Linares Alcántara de alguna manera no guarda la misma relación de administración de la cosa pública y de la política y genera ciertos roces con el gobierno y con la forma en cómo Guzmán Blanco había venido administrando el país durante ya 15 años. Le da posibilidad que retorne a Venezuela el arzobispo de Guayaquil, expulsado por el presidente Guzmán Blanco. El presidente Guzmán Blanco era anticlerical, disolvió los seminarios. Sin embargo, construyó la iglesia de Santa Teresa y le puso el nombre de su esposa, Ana Teresa Ibarra. En ese periodo 70-77 se continúan las reformas de la estructura jurídica y política de Venezuela. La continuidad que pensó Guzmán que Linares Alcántara iba a darle a su gobierno no resultó igual y se produce un enfrentamiento y en una forma extraña el general Linares Alcántara aparece muerto en La Guaira. No se tiene una información veraz todavía sobre cuáles fueron las causas de la extraña muerte del general Linares Alcántara. Posterior a la finalización del gobierno de Linares Alcántara viene de nuevo Guzmán en lo que se llamó el bienio, ya 86-88. Durante este periodo empiezan los distintos sectores de la vida nacional a protestar por la forma autocrática y de continuidad en el ejercicio del poder a un presidente que se decía llamar el autócrata civilizador. Guzmán Blanco resuelve renunciar a la presidencia de la República y se marcha a París como ministro plenipotenciario de Venezuela ante los reinos europeos. Se radica en París y no volverá más a Venezuela y allí fallece en 1899 y se cierra el ciclo del liberalismo amarillo. En 1888 aparece un nuevo caudillo. Es la Venezuela de los caudillos, es el caudillismo que controla el poder en las distintas regiones. Una de las grandes sabidurías de Guzmán Blanco fue que todo ese caudillaje interiorano, él los sometió a sus designios, les dio poder, les permitió que tuvieran sus ejércitos particulares y de esta manera supo ganarse la voluntad del caudillaje venezolano. Crespo es 2 veces presidente de la República. Se produce la revolución legalista contra el gobierno del presidente Andueza Palacio. 2 civiles fueron presidente de Venezuela. Raimundo Andueza Palacio, por 2 años, que quiso darle continuidad al poder, y el general Joaquín Crespo se levanta en armas, forma gobierno y gobierna durante un periodo de 6 años. Al culminar ese término del gobierno, el desgaste que tiene la oligarquía liberal con los hombres de Antonio, 6 hombres han asumido la presidencia de la corriente del pensamiento guzmancista, de lo que conocemos en la historia como el guzmanato. Viene un desgaste, se produce la elección de 1896 y allí ocurre el gran fraude electoral montado por Crespo contra el candidato ganador, que era el general José Manuel Hernández, conocido como el Mocho Hernández, un hombre que había hecho una campaña electoral modernizada con un desarrollo de una política ya con mensajes de diferentes
formas que aplicaban los norteamericanos en sus campañas electorales. Crespo desconoce el triunfo del general Hernández. El general Hernández se levanta en armas, el presidente Crespo sale a defender el gobierno electo de Ignacio Andrade, que le habían dado el triunfo, un triunfo que todos sabemos que fue producto del primer gran fraude electoral de Venezuela. Y en esa campaña, persiguiendo al general José Manuel Hernández, fallece de un disparo en la Mata del Carmelero, en el estado Cojedes. Eso cambia indudablemente el curso de la historia. Al poco tiempo, el general Ignacio Andrade, que lo llamaban el huérfano de Crespo, es derrocado por la aparición de los andinos con Cipriano Castro, que al frente de la revolución liberal restauradora parte del Táchira, y en 100 días, después de liberar 11 batallas, toma Valencia, toma Caracas, y el general Ignacio Andrade se da la fuga y el presidente Castro llega a Caracas el 28 de octubre de 1898 a recibir el poder, según sus propias palabras, de manos del general Víctor Rodríguez, encargado de la presidencia de la República, y toma el poder. Un país absolutamente empobrecido, las exportaciones del ingreso de Venezuela, que dependía del cacao y del café, se habían caído en los mercados internacionales, y el país tiene una profunda crisis. Se habían dejado de pagar los intereses y el capital de los créditos pedidos solicitados y logrados por el presidente Guzmán Blanco a bancos franceses e ingleses, y se cierra el siglo con la participación de los andinos, que por primera vez entran a formar parte del componente nacional, pues ni durante la época de la independencia ni en la Guerra Federal participaron de esos grandes eventos político-militares. En el próximo capítulo abordaremos la nueva forma de administración del Estado a través de la Revolución Andina y de los 5 dinastas andinos que detentaron el poder por 57 años hasta 1957, con el más grande estadista de todos los tiempos, el presidente Marcos Pérez Jiménez.